Él es de que Él es de que arranca, prende ya. Él es de que aquí va la voz. Hola a todos, bienvenidos un día más a LSDG Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema para los nostálgicos. Internet, cómo era Internet antes y ahora. ¿Qué tal, Roy? Muy bien, yo digo, se olvidó de saludar ni nada, yo esperando a que me diera un saludo. ¿Cómo ves el tema, antes que nada, de lo que vamos a hablar? Súper interesante, porque tan interesante que si el Internet de la época que usábamos nosotros estuviera hoy en día, nosotros creo que no seríamos capaces de sacar este proyecto adelante. No funcionaría nada. No hubiese funcionado. Hubiese funcionado de otra manera, pero necesitaríamos muchísimo más medios, más recursos y vamos, que no tiene nada que ver con el Internet de hoy en día. Un poquito así, para ponernos en contexto. ¿Y cómo era, según tú, el Internet antes? Yo te voy a hablar del Internet que yo recuerdo. No el primer Internet ese que solo unos poquitos privilegiados podían utilizar. Ya hoy se nos hace... Mucha gente sabe de lo que estamos hablando, pero la gente joven no. Yo no sé si recuerdas los programas, no recuerdo bien el nombre, uno que te descargabas música de forma ilegal, que esperabas a que se estuviera conectando el módem, el router, y empezaba con el ruidito aquel y que no cargaba, que hoy en día no se nos abre una foto porque nos tarda 2 segundos, que no se nos tarda y ya estamos de los nervios. Sí. A mí me gustaría ver a los muchachos jóvenes de hoy en día con la velocidad de Internet que nosotros teníamos entonces, cuando empezó Internet, más en uso cotidiano de la gente, me refiero. Y que solo eran ordenadores. Solo eran ordenadores, sí, eso era impensable, tener un móvil con un teléfono móvil. Ya era impensable tener un teléfono móvil. Ahora ya con Internet es otra cosa. Y también es verdad que hay programas programas, vamos a decirle, míticos de esa época. Di alguno, a ver, yo te digo los que yo veo. Había muchos programas, pero dependiendo también para lo que se utilizaran, ¿no? Mira, el que tú nombrabas antes, de música lo voy a decir yo, ¿cómo se llamaba? O por lo menos... Habían dos, yo usaba dos. Yo usaba Emule. Exacto, estaba el Emule y estaba el Ares. El Ares, el Emule era un burrito. Sí, y el Ares era otro, pero los dos eran un auténtico peligro, porque ahí te podías descargar música, fotos, vídeos, películas, y como buscaras Blancanieves y los 7 enanitos para enseñárselo a los niños, tenías que tener cuidado de ver el vídeo, no vaya a ser que se llevaran una sorpresa. Sí, porque ahí te encontrabas de todo, era una caja mágica, vamos. No sé, cuéntame otro, a ver, que recuerdes tú, a ver. Hay uno que yo lo asimilo mucho al WhatsApp de hoy en día. ¿Cuál? El Messenger. Ah, es verdad, el Messenger. El Messenger, ese era... yo recuerdo tener amigos que se llaman novia por Messenger. ¿Tú te recuerdas algunos tener pareja de... Estamos saliendo, ¿y de dónde es? No, de tal sitio. Pero si tú... No, ves que somos novios por Messenger. Eso era... oye, y lo decían con ilusión. Sí. Y lo bonito es que hoy tenemos la tecnología de los móviles, como decimos, con la calidad de las cámaras y demás. Pero es que antes tener una cámara web era un lujo también. O sea, no se podían ni ver. A lo mejor ese amor que tú tenías, Patricia, rubia, de 1,60, a lo mejor en Tenerife, se llamaba Manolo y tenía 65 años y tenías que tener cuidado porque ese era el peligro que tenía Messenger entonces. Hombre, yo recuerdo que podías hacer conexiones de vídeo, pero se veía fatal porque las webcams eran malísimas. Y lo clásico era el zumbido. ¿Te acuerdas del zumbido? ¿El zumbido a qué te refieres con el zumbido? En Messenger tú te conectabas y le mandabas un zumbido a otra persona. Sí, ya. Eso estaba guapo. O sea, claro, lo que viene siendo hoy en día los emojis, pero con sonido. Le mandabas Era como una llamada de atención para hablar. Y claro, y encima
para poder hablar tenían que estar conectados a la otra gente. Sí, no es tenía como el WhatsApp, que tú le mandas un WhatsApp Tenías cuando que quieras. estar en línea, es verdad. Yo recuerdo una época, no recuerdo muy bien, porque habían después, ya un poquito después del Messenger, empezaron a crearse los chats. Los chats o sea, las salas de chat, donde entraba mucha gente y demás. Primero estuvo Terra, Yahoo también tuvo, y no recuerdo exactamente, creo que era de Yahoo, que te conectabas y habían salas de todo el mundo. Ahí, anda que no pasé yo horas ahí hablando con gente, compartiendo ideas, hice amistades que después conocí en persona, ¿vale? Pero yo creo que si nosotros pudiéramos mostrar de alguna manera, nosotros me refiero a la generación nuestra, pudiéramos no mostrarlo, sino que los jóvenes de hoy en día estuvieran una semana sin el WhatsApp, sin móvil, sin Telegram, y estuvieran con esa tecnología que usábamos nosotros, sería una revolución. No aguantaría, pero nosotros tampoco, porque cuando ya estás un paso por delante, irte a un paso por detrás, ya es complicado. Es complicado. Sí, sí, cuando ya... Para nosotros en aquel entonces eso era un avance, que no era una tecnología que no existía anteriormente, y es lo que le está pasando a ellos hoy en día con el WhatsApp, perdón, con las redes sociales, con TikTok, con todo esto. Sí, es que era una época muy bonita. Era una época que hoy en día no hay niño de 10 años que no tenga un móvil, que no tenga móvil con internet y WhatsApp. Yeah. Pero es que en la época nuestra, yo recuerdo, cuando empezó esa época de internet, escuchar las voces de la gente con la que estabas hablando, solamente lo podías hacer si tenías un micro, que era cosa También muy rara, solamente podías hacerlo por teléfono, pero por teléfono con las cabinas telefónicas, echándole las monedas. ¿Sabes? Es que ha cambiado tanto. Y por cierto, hablando de teléfono, ¿qué llegó primero? Es que te pregunto porque no sé. ¿Primero fueron los teléfonos móviles y después esto que estamos hablando? ¿O ya había cuando...? Es que no recuerdo. Creo que era primero internet y después llegaron los móviles, ¿no? Ahí no sé decirte exactamente. En cuanto a tecnología de uso no cotidiano de la gente, fue internet primero, está claro. ¿Tú crees? Me refiero a gran escala. A gran escala, sí, porque ya era una época donde todos decíamos, me voy para mi casa, hablamos por Messenger. Y no había teléfonos móviles. Es verdad. Había muy poco. Estoy en la duda. Yo creo que estuvo ahí muy a la par. Muy a la par. Porque yo para recordar cosas del pasado de este tipo, siempre me voy a momentos de la vida, institutos y más o menos cuadro, pero... Momentos históricos, sí, ¿no? pero no recuerdo yo... No recuerdo... Yo creo que no. ¿Con qué edad tuviste tú tu primer móvil? Pues creo que 17 años, 16, 17 Sí. años. Yo fui de los últimos, porque cuando todo el grupo de amigos tenía móvil, yo no tenía, pero es que en aquel entonces era para llamar Sí, nada más. sí. Y aparte, es que era diferente a los que están hoy en día, porque los móviles, yo no sé si eso se seguirá utilizando hoy en día, eran por saldo, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, no, sí existe. Que sí. le metíamos 1.000 pesetas, que al cambio eran 6 euros, 500 pesetas o 1.000 pesetas, y tú hacías la llamada y se te iba gastando el saldo. Sí. Y a veces te pegaba media hora hablando y de las 1.000 pesetas te habían consumido a lo mejor 500 pesetas. Pero mandabas 2 mensajes y se te bajaban las 500 pesetas. ¿Sabes? Es que era una época difícil y bonita, las dos a la vez. La verdad que no existía nada de los smartphones, no había, los teléfonos no se podían conectar al wifi cuando empezó a salir el wifi, era todo analógico. No, y tú te imaginas ver a un muchacho de 14, 15 años que están todo el día, hoy en día con el móvil, jugando que si al, ¿cómo se llama? Al FIFA, lo otro. Tú te los imaginas con el Nokia 910 jugando a la culebrilla come coco. A la serpiente. Eso tiene que ser espectacular ver El blanco y negro. Sí. Así, oye, y que no pasábamos horas con la culebrilla come coco, ¿eh? Pues yo creo que fui de los únicos que no tuvo un Nokia. ¿No? ¿Tuviste? Sí, Yo sí. no, yo no. Yo tuve, yo tengo algunos recuerdos, tuve Nokia,
tuve Alcatel y tuve, ¿cómo se llama? Nokia, Alcatel, tuve Samsung también, que Samsung es de los supervivientes de esa época. Samsung y no recuerdo, no, perdón, Samsung no. Tuve Nokia, Alcatel y Motorola. También Motorola era fuerte, ¿no? Eran, sí. Yo solo tuve 2 y ya salté a la era iPhone. Y el mío, el primero, sí que hasta si lo busco creo que está por ahí, era un Panasonic plateado que se iluminaba de 3 tonos, es decir, podías cambiar la pantalla, se podía ver de 3 colores, en blanco y negro pero con un fondo de color. Y eso no lo hacía el Nokia. Después tuve ya un Grundig de los que se desplazaba para arriba, pero ahí ya llegó los móviles a color. Porque acuérdate que primero eran los móviles en blanco y negro. Sí. Y luego los móviles a color. Sí, vamos a ver, los 3 que yo te acabo de decir eran todos en blanco y negro, ¿eh? Porque después llegó eso, un color, y ya después vino el salto a los smartphones de hoy en día. Yo tuve el primer iPhone, el 3, que lo tengo todavía guardado, que ya eso era una revolución, vamos. Sí, era iPhone, todo pantalla, no tenías botones, números, no tenías cuando nada. salió el iPhone, recuerdo que anterior al iPhone había salido la BlackBerry. También es verdad. Que murió en el camino porque no supo adaptarse al crecimiento tecnológico y murió. Es verdad, la BlackBerry saltó del móvil normal a la BlackBerry, creía que iba a comerse todo el mercado. Bueno, era como el iPhone de hoy en día, porque todos los ejecutivos, todos directivos, directores de banco tenían. Claro, porque digamos que después de la era de estos teléfonos que estábamos hablando nosotros, la que empezó, si no recuerdo mal, era la BlackBerry y ya era un smartphone donde se podía tener internet. Sí, ya podías mandar correos electrónicos. Claro, es que ya era mandar un correo electrónico con un teléfono, ya eso era un lujo. Pero claro, cuando saltó el iPhone, pues la hundió. ¿Qué dirías tú que de esa época sería lo similar a TikTok hoy en día? Es que, no sé, digamos es que cuando llegaron los móviles ya a color, antes de ser smartphone, ya podías grabar vídeos. O no recuerdo, fotos sí, pero vídeos no recuerdo. Yo recuerdo de mandar algunas fotos, pero ya era con... Es que tampoco era smartphone, porque realmente... O no sé si era smartphone. ¿Cuál? Yo recuerdo de tener teléfono con internet, que el internet que tenía no valía para nada, porque podías hacer fotos a color con una tecnología malísima. Hoy en día las cámaras de los móviles son súper potentes. Pero no recuerdo, exactamente no recuerdo qué teléfono fue, creo que si no recuerdo mal fue un Samsung, que ya empezabas a verle algo de color. Te enviaban vídeos, no recuerdo cómo te lo enviaban, porque creo que era a través de SMS o una cosa así. Sí. Y ahí empezaba, yo creo que ese fue el teléfono que empezó a jugar en la era smartphone ya con internet. Y nos saltamos un tema de los teléfonos que fue la época Politón, ¿te acuerdas? ¡Wow! La época es que si no decimos esto... La época Politón. ¿Cuánta gente no había que... Yo me acuerdo de llamar a algún familiar mío, algún familiar mayor en aquella época podía ser 50 años, cuando ya empezaban a tener los móviles. Porque hay que decir que cuando empezó el boom del móvil, antes de la era de internet con el móvil, cuando empezó el boom con el móvil, mucha gente de la época recordará que te regalaban un móvil hasta por ir a comprar jamón. Te lo regalaban en todos lados, en las gasolineras por repostar, en la frutería por comprar. Yo me acuerdo que daban unos Alcatel negros, ¿recuerdas? Sí, ese lo daban, tenía una batería que... Los ladrillos. Los ladrillos que le decíamos. Que ese teléfono, si se te caía en un pie, te podía partir un hueso, ¿eh? Pues esos teléfonos que eran gratis, se los daban a nuestros abuelos, a nuestros tíos, se los daban, ¿no? Y cuando empezó el tema, lo que estábamos hablando, cuando empezó el tema del politono,
Yo recuerdo de llamar a algún familiar para alguna cosa al teléfono móvil y qué cosa más desagradable, porque era tono muy, muy común en la época. David Bisbal con el Ave María, este tipo de politonos. Y Sí, pero acuérdate que ahora mientras hablabas me venía a mí a la mente, primero fue el politono, es decir, sí, primero fue el instrumental de sonido y después ya pasó al de voz. a la canción real, pero primero era con el ti 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 imitando la canción, la Macarena, tal, Más desagradable que era todavía. con el pitido. Y después ya, cuando ya la tecnología avanzó en el teléfono, ya era escuchar la canción como politono. Sí, sí, ¿De acuerdo? que era más desagradable todavía escucharlo Era por así. politono. Y el tema es que hoy en día tú te descargas 20.000 cosas en el teléfono, que tú pagas una tarifa y punto. Pero en aquella no, en aquella había que pagar cada Claro, politono. tenías que mandar un SMS, politono Macarena. Y al cambio de moneda, después dicen que la inflación. Al cambio de moneda, un politono te costaba en aquel entonces 100 pesetas, 60 céntimos tener un politono en el móvil. Pero mire, ¿no te has dado cuenta? Pero eso hoy en día no se lleva. Es decir, hoy en día te suena un teléfono y ni suena un sonido. Un sonido, sí. Fue un boom que tuvo. Yo de hecho te soy sincero. Yo llevo ya unos cuantos años que mi teléfono siempre está en silencio. Yo no tengo tono. Si a mí se me rompe el teléfono o lo que sea y cambio de teléfono, lo primero que hago cuando entro en configuración es ponerlo en silencio. Te quedó marcada la época. No, no es que me quedara marcada, pero lo tengo en silencio y como tenemos esa adicción al móvil de que lo estamos mirando a cada momento, pues sí, bueno, te vas a dar y cuenta. vibra también lo puedes tener. Y la vibración, pero no. Pero hoy en día, si eso se utilizaba hoy el politono, yo creo que en lo que es esta semana, el 90% de la población de entre 15 y 20 años tendrían a Quevedo sonando en el teléfono cada vez que lo llamaba. Y después pasamos al siguiente nivel. Después de los teléfonos, bueno, llegaron los teléfonos de hoy en día, los que conocemos hoy en día, los smartphones, pero nacieron las redes sociales. Wow. ¿Cuál fue la primera red social que tú recuerdas? La primera red social que yo recuerdo, que no... Bueno, es que hay que aclarar que depende de la zona. Claro. Geográficamente habían una red social preferida. Sí. Y aquí se daba una en concreto. No sé si es la misma. Yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de una que ya no existe. Ya no existe, pero precisamente creo que estamos hablando de la misma. Escuché una entrevista esta semana de uno de los fundadores y la empresa empezó en Andalucía. Y en Andalucía es verdad que durante la entrevista, según él dijo, durante la entrevista no nombró Canarias, pero yo supongo que abarcamos algo con ese comienzo en Andalucía, porque es de hace muchos años. Tú te refieres a Twenty. El famoso Twenty. Twenty, que no era el Facebook, pero era otra red social. Sí. Aunque de hecho Twenty, cuando consiguió expandirse, fue porque uno de los que se asoció con los fundadores era no recuerdo si era un programador un ex programador de Facebook. Entonces, ahí es cuando empezó a expandirse. Yo lo que recuerdo, a ver, aquí en el entorno nuestro teníamos Twenty porque no habíamos escuchado hablar de Facebook. A lo mejor Facebook ya en Estados Unidos era la bomba, pero aquí no. No, el tema es que Facebook empezó como una red social interna de universidades. Sí. Cuando estos chicos crearon Twenty, era cuando Facebook empezaba a salir de las universidades. Entonces se dieron cuenta y empezaron y crearon Twenty. Pero había más redes sociales en diferentes países que estaban copiando ese sistema de red social, que era la primera red, por lo menos la que yo recuerdo. Primera red social digital. Que tenía una cosa que le gustaba mucho a la gente, que me acuerdo que cuando se daba el salto de Twenty a Facebook, todo el mundo buscaba eso, a ver si lo tenía Facebook y no lo tenía. ¿Tú sabes lo que es? ¿El qué? Era un contador de visitas o algo así que tenía.
Eso lo tenía Twenty. Lo tenía Twenty. Twenty, sí, es verdad. Y eso era una cosa que... De tu foto la ha visto tantas personas. Sí, de tu foto o tu perfil. Sí, era sí. así. Sí, tenías un Eras seguimiento como tiene TikTok hoy en día, de tantas personas han entrado en tu perfil y demás. Pero en aquel entonces era como debajo de la foto. Debajo de la foto tenías los seguidores, las visitas de visitas cada... a tu perfil era, Exacto. porque no se pedía amistad. ¿Cómo era eso? No me acuerdo. No, creo que sí. Sí, bueno, era así. no recuerdo muy bien, pero creo que también Qué había bien. había que enviar una solicitud y tenías que También. aceptar una cosa así. Mira, esto Eso- ya demuestra que uno está viejo. Eso ya. fue el fin de una era y el comienzo de otra, que es la de aparentar. Ah, Ahí fue ya cuando empezaron los... pero, a ver, básicamente se hacía lo mismo en una que en otra, pero... No, me refiero en la era de red social, no Ah, de vale. Facebook Ah, ni de vale, web. bueno, te refieres en la época, vale. En la sí, época, sí, cuando sí. empezó la red Sí, social, sí. empezó la época Y de encima, aparentar. y encima recuerdo una cosa, ahora justo me dices eso y me viene otro recuerdo. Las fotos que se subían, no sé por qué, pero se subían fotos hechas con cámara. Cámara es Sí, sí. no era la foto del móvil. No, como hoy en día. claro. ¿Y por qué era eso, tío? No me acuerdo. Que tú tenías el trabajo de que irte con la cámara de fotos. Eso era porque en ese momento todavía los móviles, la calidad de cámara que tenía era muy mala, ¿no? Algo así. era muy mala y todavía estábamos Bueno, usando las cámaras, estamos dando un salto digital en ese No, y momento. yo creo que solamente podías ver el 20 en el ordenador también. Pues Claro, en aquella época. claro. Porque yo me Bueno. acuerdo, en aquella época tú salías de fiesta y todo el mundo llevaba la cámara Sony, que estaba de moda, Sí. la cámara digital. Sí, es verdad. Entonces, veías siempre, sobre todo los hombres y mujeres, pero veías al hombre con ella en el bolsillo o la mujer la chica la sacaba del bolso. Y tú te ibas a una verbena, a una fiesta, una discoteca y veías sacar. Y sabías quién tenía 20 porque llevaban la cámara Y digital. después, al día siguiente, hacíamos apuestas a ver que con la resaca, a ver a qué hora subía la foto. Y dice, mira, este se levantó a las 3 de la tarde porque, mira, subió la Sí. foto. O se levantó antes. Sabíamos a la hora que había llegado o a la hora que se había levantado. efectivamente. Si la foto la subía a las 6 de la mañana es porque había había llegado a esa hora. Y a esa hora si la subía a las 3 de la tarde es porque se había levantado a esa hora. también. Yo nunca hice eso. Yo no recuerdo, la verdad que Yo nunca llevé cámara ni... yo es que no, Ni nada. por no recordar, no recuerdo ni siquiera si yo tuve fotos en Twenty. Yo sí, pero casi todas eran de eso, de gente que las subía. Y te etiquetaban. Te etiquetaba o Sí, te de eso, compartía. eso puede ser. Pero yo no recuerdo nunca de haber conectado una cámara Sony digital para subir una foto No. mía a Twenty. No, ni yo. Nunca. Yo creo que eran esas, de otras personas que lo subían. Y después nada, y llegó Facebook después poco a poco y desapareció. Desapareció. Que la compraron. No recuerdo quién la compró, pero estaban diciendo... Después funcionó durante unos años ya no como red social, sino como algo parecido como un chat o como un... Sí, porque algo así era. no sé si fue Movistar, o sea, Movistar, no sé si fue Telefónica quien la compró, una cosa así, que por 100 millones de euros, que fue un pelotazo en esa época, una cosa así. Después yo lo que sí recuerdo es que cuando, digamos que ya Facebook reinaba en el mundo, apareció Instagram. Pero antes de Instagram había otra ¿Cuál? que yo me vine a acordar hace poquito tiempo. Había una que se empezaba, que venía de China. La gente decía, esta es una aplicación china que es para hacer bailes y subirlos. ¿Tú no recuerdas eso? Hostia. Que se llamaba Musical.ly. No, esa no recuerdo yo. ¿No sabes por qué no la recuerdas? Creo, si estoy confundido, que yo en eso de redes sociales no estoy tampoco muy puesto, si estoy confundido que alguien me diga lo contrario. Pero no puede ser que Musical.ly fuera en su momento lo que es TikTok hoy en día con un cambio de nombre. No sé, yo a mí no me suena nada, la tengo, es decir, no la nombro porque es que no
Sí, sí, no te No suena, sé, yo pero lo que sí sé no te es- suena, pero yo tengo recuerdo de tú y yo salir en un musical. Y Sí, pues, ya te lo cuento después no sé. cuando cortemos la grabación. El tema, lo que sí recuerdo bien fue cuando Instagram entra en escena y como el amigo Zuckerberg, más listo que el hambre, dice, a mí no me va a pasar lo que le pasó a Twenty conmigo. Y sobre la marcha la compró al poco, ¿no? Porque perdón, Instagram era de otra, Sí, lo creó otra persona, que no sé la historia, ni me interesa, porque no tengo tampoco. Pero él rápidamente, bueno, a partir de ahí creo que creó la marca Meta, la ¿no? marca Meta, sí, Para porque ir englobando, empezó engloba a comprar todo. muchas empresas. Si no, no sé si a lo Oye, mejor. y espérate, y nos saltamos una cosa muy importante. Y esta creo que es la más vieja, o de entre la más vieja y la única que ha sobrevivido, A ver, sorpréndeme. por la que estamos saliendo ahora mismo nosotros. YouTube. YouTube. YouTube es como una red social también. No es lo mismo, pero ¿cómo nació? Ya hoy en día creo que sí sea también. Pero en aquella época YouTube ya existía. Es que creo que es el, digamos, el medio digital así más antiguo de todo. Existía, pero se usaba creo que para unas cosas en concreto. Sí. Después empezó la viralidad de algunas personas haciendo cosas diferentes, pero yo creo que YouTube cuando nació, no nació con el fin que tiene hoy en día. Nació con otro. No sé tampoco la historia mucho. Yo la he escuchado, pero no lo recuerdo, pero sí que no nació con el fin exacto que tiene hoy en día. Que hoy en día hay que decir que en cuanto a medios de vídeos y demás, yo creo que es la primera, la número uno. Sí, es la primera, la más antigua. La más consumida, más que la televisión, incluso dicen ya. ¿Sabes? Que Puede ser. deberíamos haber mirado el número de usuarios que tiene, pero que tiene que ser una exageración, vamos. Sí, y el año que comenzó, digamos, ya, no como comenzó, sino el año en que comenzó como la conocemos hoy, a lo mejor a los 2, 3 años de crear. Claro, a lo mejor empezó con otro nombre o Claro, otra y historia. a los 2, 3 años ya empezó para el contenido, subir el contenido que se sube hoy. Y después de Instagram, ¿qué llegó? Ya estamos en época actual, ¿no? TikTok. TikTok, que raro, pero TikTok te la estaba nombrando yo antes como Musical.ly. Pero TikTok nace en China, ¿no? TikTok es China. TikTok es de creadores chinos. No sé si Pero fue también se vendió, ¿no? No lo sé. No lo sé. Pero es que yo tengo una paranoia mental que a lo mejor es una paranoia mía. Pero yo para mí, las redes sociales potentes tipo TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter no, porque lo que es X hoy en día sabemos de quién es. Pero yo para mí bueno, y Facebook también, ¿no? Yo tengo la conspiración de que esas redes sociales, sus creadores, dueños, son testaferros. es mi mentalidad satánica, ¿no? Y realmente pertenecen a élites del gobierno. ¿No crees? No sé. A ver, Élite de los gobiernos no, más potentes. es verdad que se nos había olvidado nombrar a Twitter, actualmente X. Recalcar que YouTube no es una red social en sí, aunque se hace un poco de comunidad ahí, ¿no? Entre los seguidores y los creadores de contenido, porque a lo mejor alguien va a decir, YouTube no es una red social, que sí, que lo sabemos. Hay que aclarar eso. Nosotros hoy no estamos hablando, ¿cómo se dice? Hoy no tenemos la chaqueta de expertos. Hoy estamos de una tertulia de recuerdos. Recuerdos viejunos. En otros sí vendremos con datos. Con datos, no. Cuando hay un invitado sí vienen los datos. Hoy es la charla de Hoy es un poco de recordar. Y veníamos a esto porque tú habías dicho lo de la conspiración. No creo que sea tal y como tú lo dices. Lo que sí es el ejemplo que acabas de poner,
Es lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos con el dueño de Twitter, de X en este caso. Sí. Es decir, no es que lo tenga, no sea un testaferro, ¿no? Pero sí tiene mucho poder porque tiene muchos datos. Entonces, Claro. las grandes élites, tanto a Zuckerberg con sus plataformas, China no le puede meter mano, pero China Pero- haga lo mismo con lo suyo. Tienen un poder enorme con todos los datos, con todas las cosas Sí. que hay dentro de ahí. Entonces, los gobiernos a lo mejor sí puede ser que le pidan. Sobre, cambio de algo. sobre todo cuando son amigos. Sí, Pero creo que están peleados ahora, ¿eh? sí, ahora está Creo un que están poco- peleados. Después de todo este repaso, ¿realmente hay una parte buena en todo esto? Hombre, tiene que haber una parte buena. Todo tiene su parte buena. Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena te refieres al cambio que ha dado. Todo lo que nos ha mejorado la vida. Lo que nos ha facilitado. Tú antes tenías que ir al centro de salud para pedir una cita médica. Hoy lo puedes hacer con una aplicación. Tú antes para coger un taxi tenías que llegar a la parada. Hoy tienes también tu aplicación. Puedes hacer la compra con el móvil. Puedes hacer infinidad de cosas. En ese aspecto nos ha ayudado, pero también habrá cosas malas. Sí, sí, claro, tiene sus cosas malas, sobre todo cuando nos referimos a redes sociales, la rapidez con la que corre un bulo, una Efectivamente. mentira que la puede contar un niño de barrio de 15 años o la puede mandar un gobierno de cualquier país. Para mí esa es una de las partes malas. Pero claro, eso es buena y es mala, depende de quién la use. Bueno, más o menos ahora hemos dicho las cosas buenas y las cosas malas de Internet, a falta de un tema que lo trataremos en otro episodio, de lo que está ahora mismo de actualidad, que es la inteligencia artificial. Wow, eso es espectacular. Pero Eso se merece eso un se episodio merece, sí, un único. episodio completo. Pero la vamos a tratar como especialistas o como usuarios dando opinión. Yo como usuario. Tú Vale, como- vale. No, si yo quieres como especialista, No, es decir, no como especialista, si tú quieres, porque creo. yo me prometo documentarme. No. Yo creo que como usuario, ¿no? No, porque yo creo que la inteligencia artificial está en un nivel ahora mismo Y de- que por mucho que nos informemos, Eso te iba a decir. no vamos a saber ni la mitad. Entonces, Evoluciona tanto. yo creo que lo deberíamos de hacer de modo usuario. Opinión de modo usuario. Cómo la utilizamos y cómo la vemos. Y es súper interesante, ¿eh? Pues a esto te quería hacer la última pregunta, la última opinión tuya. Sin nombrar la inteligencia artificial, ¿cómo te imaginas Internet dentro de 10 años? Internet dentro de 10 años. ¿Será el mismo Internet que conocemos hoy en día? No. No, por supuesto que no. Internet dentro de 10 años va a tener mucho que ver con lo que estamos hablando, con la inteligencia artificial. Es que va de la mano prácticamente, Sí, ¿o no? sí. Yo creo que Internet dentro de 10 años va a ser un miembro más de cualquier familia. Puede ser. Pues nada, yo creo que ya entonces lo dejamos por aquí. Esperamos que les haya gustado y que interactúen con nosotros, nos den sus opiniones y también algún tema de los que hemos nombrado, si quieren que hablemos Sí, en otro que nos ratito. resuelvan algunas de las dudas que hemos planteado que tenemos nosotros, que nos den un poquito de hate también, que lo echo de menos, Nada, eso siempre está, Sí. eso nunca sobra. y que le den a seguir si les ha gustado el contenido para que nos ayuden a seguir creciendo. Pues nada, hasta el siguiente episodio. Chao. Él es de Gega. Él es de Gega. Arranca, prende ya. Él es de Gega.